A ver, buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. El laboratorio me dejan sordo. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Están despiertos? Lo que hace bulla son los de adelante, doctora. Vamos a poner acá. ¿Cómo de ahora me decían los de atrás? Me decían, ¿no? Son los de atrás los que hacen bulla. ¿Ah? Los de atrás, no de adelante. Es ese tal Reinaldo, doctora. Sí, doctora. Atrás. Ya. Bueno, voy a empezar compartiendo ya la pantalla para que empecemos. ¿Este es otro tema, doctora? Es continuación del que habíamos visto de generalidades sobre los protozoarios. Es continuación, ahora vamos a ver características generales sobre lo que son los helmintos. Pero para hacerles un breve recuerdo de lo que habíamos visto en la anterior clase, habíamos visto de los protozoarios, ¿no es cierto? No me voy a admitir a sus compañeros, ¿ya? Habíamos visto, ¿no es cierto?, sobre todo la forma, como las podíamos observar a los protozoarios. Habíamos dicho que eran dos formas, que era como quiste, que es la forma infectante, y la forma resistente, se puede decir, la que resiste en el ambiente, y es con la cual nosotros nos infectamos. Y había la otra forma que también se pueden presentar los protozoarios, que era la forma de trofozoito, que es la forma más lábil, que si bien ambas formas las podemos ver en los exámenes directos que hacemos, como el que hicieron hoy día en el laboratorio, examen en fresco, directo de una muestra de heces fecales, ambas formas las podemos observar, solo que la que más va a aguantar, se puede decir, en el medio ambiente, es la forma de quiste. Y los protozoarios se caracterizan por ser microscópicos, porque no los podemos ver a simple vista, ¿ya? Habíamos visto también lo que era de los protozoarios, cómo era su forma de división. Había reproducción de tipo sexual y reproducción de tipo asexual, ¿cierto? Por fisión binaria, la esporogónica, por intercambio. Entonces, habían diferentes formas. También tenían sus componentes que les daban motilidad, que eran los flagelos. Unos tenían flagelos, otros tenían cilios y otros tenían pseudópodos. Eso dependiendo de cada tipo de parásito. Si ustedes recuerdan, habíamos visto que la giardia, que es un protozoario, tiene flagelos, hay abundante cantidad de flagelos. Las amebas son características porque sus movimientos lo hacen a través de pseudópodos, es decir, como que los brazos se van extendiendo y de esa forma van avanzando. Entonces, eso hayamos visto como características generales de lo que eran los protozoos, como un breve recordatorio. Hoy vamos a ver lo que son las características generales sobre lo que son los helmintos, que son el otro grupo de parásitos, en este caso, pero ya vendrían a ser que tienen la forma de gusano. Entonces, los helmintos los llamamos gusanos. Entonces, eso los conocemos comúnmente con ese nombre. A diferencia de los protozoarios que son unicelulares, estos son multicelulares, es decir, que están formados por una agrupación de células, tienen mucha más cantidad de células. Y van a estar igual ampliamente distribuidos en la naturaleza, al igual que los protozoarios que pueden estar contaminando aguas, pueden estar contaminando alimentos, pueden estar en las heces fecales. Igual los helmintos pueden igual estar distribuidos en todo lo que es la naturaleza. Algunos pueden vivir de forma libre y otros se adaptan a un organismo. Por decir, hay gusanos que pueden estar sobreviviendo en las aguas lodosas y pueden ingresar por la piel en las personas, pueden ingresar por la piel. Entonces, si nosotros tenemos contacto, por eso es que decimos que algunos pueden sobrevivir o se han adaptado al sitio donde están, en este caso, por decir, un agua lodosa, un agua pantanosa. Son similares los gusanos de vida libre con los parásitos. Y es a veces cuando nosotros observamos los gusanos, por decir, que pueden aparecer por nuestras casas.
uno que se asemeja mucho a los parásitos que invaden nuestro organismo, es lo que nosotros conocemos como el pupuche, ¿no es cierto? Entonces ese es un gusano de vida libre. Pero los otros, que ya los que son los que nos parasitan, esos se han adaptado sí o sí a vivir en un organismo, es decir, a parasitar un organismo en el cual encuentran una casa en la cual se dan techo y se dan comida y se dan cobijo, o sea, aprovechan todos los beneficios que le da el huésped, en este caso ya sea un ser humano o ya sean los animales, le proveen todo lo que ellos necesitan y por eso se los clasifica ya como parásitos. Aquí podemos ver en las imágenes, y si ustedes recuerdan, habíamos visto hoy las formas parasitarias que estaban expuestas ahí en el mesón. Aquí ya vemos el ascari, aquí vemos una tenia, y ven aquí los proglótides que observaban ahora en esos parásitos que estaban en el laboratorio. Los helmintos, a diferencia de lo que vendrían a ser los protozoarios, estos son, podemos nosotros verlos en forma, como se dice, macroscópica. Todo lo que ustedes vieron hoy día, que estaban en esos frasquitos que estaban con conservante, son parásitos adultos. Que me preguntaban a sus compañeras, ¿estos son expulsados? Sí, son expulsados en las heces fecales. Entonces, a veces cuando toman los antiparasitarios empiezan a expulsar las formas adultas. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver, un ratito. Pueden ver las diferentes formas que nosotros podemos observar. Puedo decir esto, que ven ustedes acá, son huevos de diferentes especies. Tenemos este es el trichuris trichura que vieron en la anterior clase, si se acuerdan, así como un baloncito, vimos en la anterior clase. Estos pueden ser huevos de Ascaris lumbricoide. Y en lo que se respecta a los helmintos, lo que nosotros vemos son los huevos. Y en este caso vendrían a ser larvas. Esto que vemos acá, así largo, no es un huevo, sino es una larva. Que ahora en el microscopio, cuando ustedes pusimos en el microscopio de pantalla, yo les dije, hay uno, ese que estaba ahí puesto en el microscopio se llama oxiuro. Y era una forma media así, que tenía en su interior una estructura algo así. No sé si recuerdan. Y esa estructura que había ahí en su interior, que tenía más o menos esta forma, eran estas larvas que estaban dentro del huevo. Los parásitos, en este caso los helmintos, si nosotros hablamos de el huésped que ellos necesitan para sobrevivir, algunos pueden ser específicos de cierto tipo de huéspedes que no se van a encontrar en otro, o que van a ser ya transmitidos, en este caso, por decir, a los seres humanos, tal vez de forma accidental, pero siendo que el huésped en el cual ellos habitan es diferente. En este caso pueden ser aquellas enfermedades que nosotros las conocemos como zoonosis, en las cuales son los animales los que nos transmiten la enfermedad. Hay muchos parásitos que viven, se alojan, por decir, en el músculo de las vacas, en el músculo de los cerdos. También hay parásitos que son exclusivos de los perros, pero de forma accidental pueden llegar a infectar al ser humano. Aquí podemos ver, miren, en esta imagen, los animales que pueden llegar a infectar o transmitir algún tipo de parásito a los seres humanos. Si nosotros ya nos referimos a la forma de los helmintos, estos se clasifican en dos principalmente, que son los nematelmintos o nemátodos y los platelmintos, son los principales. ¿Por qué se llaman nematelmintos? Estos nematelmintos se caracterizan, o nemátodos, porque tienen una forma de un cuerpo cilíndrico, es decir, son circulares. Y en lo que respecta a sus órganos internos, tienen una cavidad corporal, tienen un tubo digestivo bien formado, en el cual si nosotros le hacemos, por decir, este es un nematelminto o un nemátodo, que es un gusano cilíndrico,
que si nosotros le hacemos un corte a este gusano, podemos observar que está formado en su interior de la siguiente forma. Podemos ver que tiene intestinos en su interior, tiene cutícula, que es lo que lo protege, es la parte más externa del cuerpo del gusano. Está formado por una hipodermis que vendría debajo de la cutícula. Tiene útero, tiene como un músculo, un tipo de músculo, tiene ovario y tiene un cordón nervioso. Entonces, es bastante completa la formación de los, en este caso, de los gusanos. Y aquí podemos ver ya toda la parte externa del gusano. Esto es un corte, sobre todo en la parte a nivel de la parte digestiva del gusano. Podemos ver que tienen boca, que esto casi no encontrábamos en los protozoarios. Tienen ano, por donde excretan los desechos. Tienen como una faringe, tienen un poro excretor, tienen todo lo que vendría a ser el intestino, donde van a producir la metabolización de todas las sustancias que adquieran de su huésped. Y en la parte reproductora tiene el útero, tiene el ovario. Algunas de estos microorganismos, algunos de estos parásitos que pertenecen al grupo de los gusanos, tienen los dos tipos de sexo, son hermafroditas. Y aquí podemos observar la morfología de los gusanos de los nemátodos, que son cilíndricos, se asemejan a los gusanos que nosotros conocemos. Pueden variar en tamaño dependiendo de la especie, algunos son más grandes, como vemos acá, otros pueden ser más pequeños, pueden tener diferentes estructuras en la parte de la cabeza del parásito. Y lo que les mencionaba hoy cuando estábamos en el laboratorio, que les decía que siempre es importante observar en una parte en el extremo del parásito. Que algunos vienen, el macho a veces viene con una espiga y la hembra viene a veces curvada o a veces también al revés. Ahora, el otro grupo de los helmintos que entran vendrían a ser los platelmintos. Estos tipos de gusanos se caracterizan porque son planos, no son circulares como los anteriores. Generalmente no tienen una cavidad corporal, su aparato digestivo no es tan completo como el de los nemátodos, es más pobre, se puede decir, no tiene tantas composiciones como los nemátodos, y estos se dividen en pequeños segmentos, que era cuando ahora estaban ustedes mirando, habían unos que estaban en los frasquitos, que tenían, ¿no es cierto?, esas divisiones que se veían, y yo les decía que esos eran los proglótides, eso es lo que se refiere con un cuerpo segmentado como las técnicas. Y nosotros esto podemos, cuando tenemos el parásito adulto, lo podemos desprender, queda un pedacito, y eso podemos nosotros observar al microscopio y observar las diferentes estructuras que pueden estar en el interior de esos proglótides. Aquí podemos ver la morfología de esta imagen, la morfología de un platelminto. Y este es uno que tiene, por decir, toda esta parte de acá, que vemos la parte de arriba, que vendría a ser lo que es la parte de la cabeza, y en la cabeza tiene bastantes componentes. En este caso tiene como una corona, que esta corona actúa como un gancho, que le va a ayudar a sostenerse en el sitio donde causa la infección. Tenemos aquí estos otros círculos que podemos observar acá, que son como, se las conoce como ventosa, y eso le ayuda también a adherirse al intestino en este caso, y actuar absorbiendo lo que vendrían a ser bastante sangre. Y era lo que decíamos, uno de los métodos de diagnóstico complementario era el hemograma, en el cual podíamos ver una anemia. Entonces, este es uno de los parásitos que causa anemia. Después de que viene eso, viene el cuello, y aquí podemos observar los proglótides. Todos los proglótides que están más cerca al cuello, en este caso de los platelmintos. ¿Y por qué se llaman platelmintos? De hecho, porque son gusanos planos, miren, no es circular como el otro.
Entonces, todos estos prolótides que están más cerca a la cabeza del parásito son prolótides inmaduros, es decir, que no son, de estos prolótides no se eliminan huevos, en este caso. Los que ya se van alejando más, miren, porque aquí viene el parásito, todo este tamaño, los que ya se van alejando más ya son prolótides maduros, es decir, aquellos que ya van a poder hacer la expulsión de huevos que nosotros podemos ya ver en el diagnóstico de las SPK. Si nosotros hacemos un corte de uno de estos prolótides, podemos observar, aquí este es un prolótide que está cortado, podemos observar que presenta una glándula, presenta el ovario, presenta testículos, presenta ambos sexos, tanto el masculino como el femenino, tiene una vagina, tiene un poro genital, tiene un conducto espermático, presenta el útero, todo esto dentro de un prolótide maduro, es decir, aquel que va a fecundar huevos. Entonces, todos presentan, como habíamos mencionado, el sistema reproductor, y era lo que les decía, la mayoría de los platelmintos, de los gusanos planos, son hermafroditas. ¿Qué es hermafrodita? Que tienen, como hemos visto, ambos sexos, ¿no es cierto? Tienen el ovario, en este caso, y tienen el testículo. Entonces, son hermafroditas por ese motivo. Entonces, eso ayuda a que puedan perpetuar la especie, ya que van produciendo muchos huevos y también en otros casos van produciendo las larvas, que son las que van a ir completando el ciclo biológico del parásito, es decir, van a seguir aumentando en cantidad gracias a ese motivo. Aquí tenemos la definición de lo que son los hermafroditas, en este caso los que pertenecen a este grupo, los platelmintos, ¿no es cierto? Los gusanos planos. Lo que ya hemos mencionado, que pueden ser de vida libre o parásita. Aquí podemos ver estos otros tipos de gusanos, de los platelmintos, pero que más asemejan a la forma como de una hoja. En este caso tenemos igual, es como si fuera un solo proglótide. Tenemos que está constituido por ovario, tiene intestino, está el útero, conducto vitelino, glándulas vitelógenas. Entonces, este es otro grupo de parásitos planos, pero que no es tan grande como el que habíamos visto en esta otra imagen. Estos son pequeños, son como, asemejan a una hoja. De estos parásitos que estamos mencionando, como han cambiado con el tiempo, muchos han ido cambiando de morfología. Era lo que mencionábamos, que tienen órganos que les ayudan a fijarse mejor al sitio, sobre todo como estos son enteroparásitos, ayudan a fijarse esos órganos a los intestinos. Y entre esos órganos de fijación tenemos los ganchos o las ventosas que ya hemos mencionado anteriormente en la imagen del parásito del platelminto. Esto les ayuda, como habíamos dicho, a lo que es adherirse. Y obviamente, pues a tomar el alimento que necesitan porque lo van succionando. Succionan los nutrientes que el huésped en este caso les provee. Entonces se agarran y aparte de que se proveen de los alimentos, también causan lesiones porque esos ganchos que van y se pegan al intestino van a ir causando lesiones con el tiempo. Y más cuando los parásitos, en este caso cuando los platelmintos van en aumento, van en cantidad. Aquí podemos ver lo que mencionábamos, que estos son órganos de fijación que tienen algunas especies de los helmintos, sobre todo los que pertenecen a los platelmintos. En este caso vendría a ser en ambas fotografías lo que es la parte de la cabeza del gusano, y en este caso el de acá que tiene como una corona que ya lo habíamos visto anteriormente, y toda esa corona está de gancho, llena de gancho, y entonces eso se une más las ventosas que ayudan a succionar. En este otro caso, si bien ya no hay las ventosas, no hay los ganchos, pero estos que observamos acá son como dientes que presenta el parásito. Son como unas láminas cortantes que igual
hacen que el parásito se adhiera al intestino y empiece también a succionar. Entonces, estos parásitos precisamente son las tenias, son causantes de bastante anemia en las personas que presentan estas parasitosis. Los helmintos van a poseer, o cuando estén en los sitios donde está causando infección, van a secretar ciertas sustancias que van a causar lisis a nivel de los tejidos, es decir, que van a ir destruyendo los tejidos, en especial este tipo de parásitos. Excretan, aparte de que se adhieren al sitio donde están infectando, también empiezan a secretar sustancias que causan lisis en los tejidos, es decir, destrucción del tejido. Después también estos parásitos tienen un sistema nervioso, que ese sistema nervioso les ayuda a tener movimiento, motilidad, es decir, se empiezan a mover de forma muy lenta, pero tienen su motilidad. En este caso podemos ver la estructura también, donde está, vemos donde se presentan la parte de lo que vendrían a ser la parte de los nervios, o la parte del sistema nervioso que presentan estos parásitos. A diferencia de lo que vendrían a ser los protozoarios que tenían aparatos locomotores, que eran los flagelos, que eran los cilios, que eran los pseudópodos, estos generalmente no presentan un aparato locomotor, así es como los que habíamos mencionado, a excepción de algunas larvas que sí pueden presentar, sino la mayoría tienen movimientos como de que se contraen y se arrastran, se contraen y se arrastran. Eso se refiere a los movimientos restantes. Y un sistema así circulatorio bien formado tampoco no tiene, al igual que un aparato respiratorio. La mayoría de estos parásitos son anaerobios, facultativos. Eso quiere decir que sobreviven mejor en un medio libre de oxígeno, pero también si se encuentran con pequeñas concentraciones de oxígeno, también pueden sobrevivir. O se pueden adaptar a sitios donde haya presencia de oxígeno, pero la gran mayoría son anaerobios. ¿Y eso por qué? Porque sobreviven a nivel del intestino. Y dentro de nuestro intestino no hay mucho oxígeno. Entonces, por eso es que decimos que son anaerobios facultativos. En la composición de esto, en la morfología de estos parásitos, así como en la célula tiene el citoplasma, aquí en estos parásitos, los que tienen esa sustancia así viscosa, más líquida, donde van a estar suspendidos todos los órganos que presenta este parásito en su interior, se conoce como pseudocele o pseudoceloma, que vendría a ser esta sustancia que vemos acá. Es una sustancia en la cual van a estar suspendidas todos los órganos del parásito. Entonces, ¿cómo los clasificamos a los helmintos? Los helmintos los vamos a clasificar en nemátodos, que son aquellos que tienen forma circular, ¿no es cierto? Los gusanos. Vamos a ver los céstodos o los platelmintos, que son aquellos que tienen la forma plana. Y en el otro grupo vendrían los tremátodos, que vendrían a ser aquellos que son más pequeños, como ese que vimos en forma de una hoja, que esos vendrían a ser los tremátodos. Entonces, su tipo de reproducción de los nemátodos, estos presentan los sexos separados, es decir, que nosotros vamos a encontrar el parásito macho y el parásito hembra. Y era lo que les mencionaba, de que nos teníamos que fijar el extremo del parásito, si era curvo o si era recto, ¿no es cierto? Y en los céstodos van a ver, generalmente la mayoría, en su reproducción son hermafroditas, es decir, que están ambos sexos en su composición. Los tremátodos pueden haber de ambas formas, hermafroditas y con sexo separado. Si nos vamos a ver lo que vendrían a ser los órganos de locomoción, los nemátodos no poseen, los céstodos tampoco poseen, ni los tremátodos. Generalmente se caracterizan por no presentar órganos de locomoción definidos, a diferencia de los protozoarios que sí
presentan órganos de locomoción. Y en este otro extremo podemos ver ejemplos de algunos de los parásitos que pertenecen a estos grupos. De los nematodos podemos ver la Trichinella spiralis con su forma característica circular, las tenias en el céstodo, que son los planos, y en el tremátodo lo que vendría a ser el schistosoma. Aquí, para que se acuerden la forma, en esta otra diapositiva, nemátodos, gusanos cilíndricos, céstodos o platelmintos, gusanos planos como cintas, y los tremátodos, que van a ser gusanos planos como si fuera una hojita, son más pequeños. Son planos, pero son pequeños, no como los cestos. En esta otra diapositiva podemos ver la clasificación de los helmintos, de los gusanos, y qué tipo o qué especies están presentes en estos gusanos. En este caso hemos dicho que son los helmintos, son pluricelulares, a diferencia de los protozoarios, que son unicelulares. Estos se dividían en nemátodos, que son los gusanos cilíndricos, y los platelmintos, en los cuales tenemos los céstodos y tenemos los tremátodos. En este caso de acá, si vemos a los nemátodos, que son los gusanos con forma de cilíndrica, entre esos parásitos que pertenecen a este grupo, podemos ver el Ascaris lumbricoide, el Trichuris trichura, el Enterobius verbicularis, el Toxocala canis, Trichinella spiralis, entre otros. Si nos vamos a los platelmintos, que son los planos, y no se olviden aquí que tenemos platelminto y tenemos dos divisiones, aquellos que son más grandes y los otros que parecen una hoja, ¿no es cierto? Los tremátodos. Entonces, en los gusanos planos, hablamos nosotros de su morfología, cómo están compuestos, tienen la cabeza, tienen el cuello y tienen su cuerpo. Vemos esas tres partes nosotros en un gusano plano. Cabeza, que también se llamaba escólex, que era donde encontrábamos los ganchos, donde encontrábamos las laminillas como diente. Luego venía el cuello, y después teníamos el cuerpo que estaba dividido en segmentos, ¿no es cierto? Que esos segmentos se llamaban proglótides. Dentro de este tipo de parásitos que pertenecen a estos platelmintos que son del grupo de los céstodos, tenemos las tenias, el Divinidotrum latum, la Hymenelepis nana, Hymenelepis diminuta, los Echinococcus. Y aquellos que asemejan a gusanos planos que tienen la forma de una hoja, en este caso no tenían todas estas partes, cabeza, cuello, cuerpo dividido en segmentos. Era simplemente como una sola forma, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia entre estos dos platelmintos. En este caso, aquí podemos encontrar la fasciola hepática, que es la causante de enfermedad en el hígado, y el Paragonius mexicano. Esas son las dos principales de este grupo de los tremátodos que pueden causar infección en el ser humano. Y aquí podemos observar, aquí podemos tener el tremátodo, que vendría a ser la fasciola hepática, y en este caso, como hemos dicho, no vemos ni cabeza, ni cuello, ni cuerpo. Es una sola estructura. Aquí podemos ver los céstodos. Aquí en este caso vemos cabeza, vemos cuello y vemos el cuerpo que está formado por proglótides. Obviamente que este Echinococcus es mucho más pequeño que la tenia, pero igual tiene las tres partes que hemos mencionado en este lado de acá. Y luego tenemos los nemátodos, que son la estructura en forma cilíndrica. Aquí igual podemos ver en esta otra diapositiva, vemos los nematelmintos, que son los gusanos cilíndricos, en los cuales hemos dicho que podemos ver, son de sexo separado. El parásito adulto tenemos tanto la hembra como el macho. Entre esos tenemos los Ascaris lumbricoides, el Strongyloides estercolaris, las uncinarias, las filarias.
Obviamente, lo que observamos nosotros a este otro lado es la forma que nosotros podemos observar de este tipo de matelmintos o de gusanos cilíndricos cuando observamos al microscopio. De las Ascaris lumbricoides, nosotros generalmente la forma de identificación es los huevos. Y estos tienen diferentes formas, por eso aquí vemos como fértiles e infértiles. El Strongyloides herpetolaris, lo que nosotros vemos en el microscopio es la larva, que pueden ser de dos formas, igual la radiforme o la filariforme. En las uncinarias igual vemos larvas, que en este caso hay en tres formas, y en las filarias vemos también en formas de larva, hay ambos, tienen ambos tipos de sexos, hembra y macho, y lo que vemos son las microfilarias, que son larvas. Y cuando hablamos de larva nos referimos a esta imagen de acá, que habíamos visto al principio, que era esta forma. Entonces, ¿cuál es el método de identificación de nosotros para los helmintos que vamos a ver? En este caso no vemos quiste, vemos nitrofosfoito, vemos huevos, los gusanos, los helmintos, el grupo de los helmintos, lo que observamos nosotros son los huevos, las larvas o la forma adulta. En los protozoarios, quiste y trofosfoito. Ya eso para que no se confundan y que quede claro. Y ahora aquí en los platelmintos que habíamos hecho que podían ser los céstodos y los tremátodos, ¿no es cierto? Y los céstodos son hermafroditas al igual que los tremátodos. Y aquí podemos ver algunas de las especies que pertenecen a este grupo de lo que vendrían a ser los gusanos. Les había mencionado que, por decir en el Ascaris lumbricoide, nosotros podemos ver para hacer la identificación, aquí lo tenemos, los huevos. Y que los huevos pueden ser fértiles o infértiles. E inclusive hay otras dos formas más, como 4 formas de huevos de las Ascaris lumbricoides podemos observar. Aquí podemos ver un tipo que es el huevo infértil, que miren, tiene una característica que es alargado, tiene como una membrana en su superficie. Aquí hay el huevo decorticado, que es el mismo, o sea, es el mismo parásito, es el mismo Ascaris lumbricoide, solo que el huevo en las muestras de heces fecales se puede ver en diferentes estadios. En este caso es una forma muy diferente a la que vemos acá. Y esta se conoce como decorticado porque no presenta esa membrana mamelonada que tiene en su superficie la otra forma. Entonces, por eso se conoce como decorticado. Aquí podemos ver las diferentes formas. Este es un fertilizado que también lo podemos observar a veces al microscopio. ¿Y por qué decimos que es fertilizado? Porque si ustedes miran a detalle, esto que ustedes ven acá es el gusano o la larva que está en su interior. Y luego tenemos las otras, vendría a ser aquí el decorticado, que no tiene esa membrana mamelonar, y este que es el huevo corticado y tiene su membrana mamelonar. Estos tres que vemos acá, los 3 huevos, pertenecen a un mismo parásito, solo que en diferentes estadios. Estos pertenecen al Ascaris lumbricoide. Las 3 formas nosotros los podemos observar al microscopio. Entonces, hay que conocer las 3 formas para poder hacer la identificación en lo que vendría a ser el análisis parasitológico. Bueno, vamos a entrar ahora a lo que vendría a ser las generalidades de los artrópodos, que en este caso más actúan estos como vectores. Si ustedes recuerdan, habíamos visto que pueden ser vectores o transmisores de muchas enfermedades para el ser humano, y a veces teníamos que controlar los artrópodos para poder disminuir ciertas parasitosis. ¿Qué significa artrópodo? El término de artrópodo significa que tiene patas articuladas. Es decir que, por decir aquí tenemos, las patas están a ambos lados. Tenemos en este lado de acá y está articulada hacia el otro lado. Entonces, eso significa artrópodos, que tienen patas articuladas. No viene, digamos, a un extremo sí, al otro extremo no. Sí o sí, a ambos lados. Tienen un exoesqueleto, es decir, un esqueleto externo,
todo lo que vemos por este lado, que está formado por una sustancia que se conoce como la quitina, por eso es que decimos que tiene un exoesqueleto quitinoso. Su cuerpo va a estar segmentado generalmente. Dependiendo de la especie de artrópodo, las segmentaciones van a ser diferentes. Y lo que habíamos mencionado, que es simétrico bilateralmente. ¿Qué quiere decir eso que es simétrico bilateralmente? Que si nosotros lo partimos a la mitad, el artrópodo, vamos a tener la misma cantidad, en este caso, de patas, de ojos, de antenas, en el lado derecho que en el lado izquierdo. Lo mismo si hacemos el corte de una araña, si hacemos el corte de un escorpión o de un cangrejo. Son simétricos bilateralmente. ¿Quiénes están incluidos dentro de este grupo de lo que vendrían a ser los artrópodos? Dentro de los artrópodos podemos tener arácnidos, que en este caso pertenecen a las arañas, los crustáceos, aquellos animales que puedan estar en el mar como los cangrejos, los miriápodos. Estos tres son generalmente los que forman parte del grupo de los artrópodos. Algunas de estas especies de artrópodos son adaptados al agua, otros a la tierra, otros en el aire, tienen diferente hábitat. Lo que es su forma, cómo se comportan, lo beneficiosos o lo perjudiciales que puedan ser, es independiente también de cada tipo de artrópodo. Algunos son beneficiosos, otros causan bastante daño, entonces todo eso depende o está dividido dependiendo de cada especie. Con respecto a su composición, a su morfología, generalmente tienen una cavidad interna o hemocele, que es como la sustancia que habíamos mencionado en los helmintos, el pseudocele, ¿no es cierto? Que es como una sustancia líquida, viscosa, en la cual van a estar suspendidos los demás componentes de su estructura o de su morfología, en este caso de los artrópodos. Su sistema nervioso es bastante igual rudimentario. En su aparato digestivo sí es bien desarrollado y algunos de los órganos de los sentidos también. Aquí podemos ver una estructura de un tipo de artrópodo. Podemos ver que está formado tiene faringe, tiene un esófago, por eso decíamos que su aparato digestivo está bien formado, tiene un buche donde va a acumular los alimentos, tiene el ventrículo, tiene los tubos de Malpighi, tiene el recto y también tiene el ano por donde va a eliminar los desechos de todo el proceso, de todo lo que ha metabolizado en lo que vendría a ser el aparato digestivo. Generalmente de los artrópodos existen ambos sexos, es decir, el masculino, femenino, o macho y hembra. Presentan una actividad reproductiva y en algunos casos, en algunos tipos de artrópodos se pueden presentar lo que son las metamorfosis. Y de las metamorfosis que presentan algunos de los artrópodos, metamorfosis quiere decir los cambios que se presentan. Pueden ser algunos completos u otras incompletas. Cuando nosotros hablamos de metamorfosis completa en el caso de un artrópodo, incluye 4 fases, que son la forma de huevo, la forma de larva, la forma de pupa y luego la forma de adulta. Cada una de estas formas que nosotros vemos en la metamorfosis completa son diferentes, ninguna se parece, todas son diferentes. Todas estas etapas por las cuales pasa ese artrópodo que tiene esta metamorfosis completa son diferentes. En cambio, cuando nosotros hablamos de la metamorfosis incompleta, en la metamorfosis incompleta, cada uno tiene una etapa, pero es diferente. Viene, por decir, la etapa de huevo, de ninfa y de adulto. Pero todas son similares. Solo la de huevo es diferente, pero después la de ninfa y adulto generalmente son similares ya al adulto. Lo único que va variando es el tamaño. Las unas son más pequeñas y las otras van haciéndose más grandes. Aquí podemos ver un ejemplo de
un artrópodo que tiene una metamorfosis completa, como ser las mariposas, en la cual vemos la forma de huevo, vemos la forma de larva, luego vemos la forma de pupa, y luego esta se transforma en una mariposa adulta. Ninguna de las etapas es igual, por eso se llama metamorfosis completa. Entonces viene el huevo, viene la larva, viene la pupa y viene el parásito adulto. Aquí podemos ver igual en otra imagen, igual la misma metamorfosis de las mariposas. Y esta es una metamorfosis completa. Huevo, larva, pupa y adulto. Y como decíamos, ninguna se parece. En la metamorfosis completa ninguna se parece. Aquí podemos ver otra de un escarabajo, igual huevo, larva, pupa y luego se transforma en el adulto. Igual, ninguna es similar, todas son diferentes. En cambio, la metamorfosis incompleta, habíamos dicho que venía la forma de huevo, que es la única que es más diferente, y luego ya se forma en las ninfas y la ninfa adulta. Pero son similares, lo único que va cambiando o va variando es el tamaño de las ninfas. La que inicia es más pequeña hasta que llegan a la ninfa adulta, que vendría a ser la más grande en tamaño. Aquí igual podemos observar lo mismo de las ninfas que van cambiando solamente de tamaño y lo que vendría a ser la parte inicial en la metamorfosis incompleta, que eran la forma de huevo. Como habíamos dicho que la mayoría de los artrópodos pueden desempeñar un papel que sea benéfico a la naturaleza, ya que pueden mantener el equilibrio ecológico que se da en el ambiente. Esto como, algunos de estos artrópodos pueden servir de alimentos a otros animales, otros pueden destruir ciertos microorganismos que puedan ser perjudiciales, ya sea para los cultivos. Otros pueden consumir materias que están en descomposición y ayudan en su proceso de descomposición. Otras pueden actuar como polinizadores de las plantas, como ser las abejas, ¿cierto? Pueden polinizar las plantas, como ser las mariposas. Las abejas también pueden producir sustancias como la miel, que son beneficiosas para el ser humano. O los que pueden ser perjudiciales para el ser humano, las langostas. ¿Por qué? Porque esas se comen los cultivos. Entonces, algunas sí tienen beneficios y otras no tienen beneficios. Aquí podemos ver el ejemplo de lo que vendría a ser la abeja, que sí es beneficiosa. ¿Por qué? Porque produce la miel, que la podemos consumir. Y la miel tiene bastante nutrientes. Otros que no son beneficiosos, en este caso como los mosquitos, porque pueden ser transmisores de enfermedades. Generalmente los artrópodos son muy raros los que utilizan, son pocos los que utilizan algún hospedero. Y todavía peor si son seres humanos, como hospederos, muy raros son los que lo utilizan como hospedero. Algunos de estos artrópodos obviamente pueden utilizar como hospederos a los animales. En este caso, por decir, las garrapatas pueden ser, los animales pueden ser sus hospederos. Los piojos pueden ser el hospedero del ser humano, ¿no? Porque los podemos tener, ¿no es cierto? Entonces, pero son muy pocos, muy contados los que puedan estar o tener como hospederos al ser humano, si nos referimos a artrópodos. A diferencia de los parásitos, que pueden estar en los seres humanos. Los artrópodos entonces se clasifican en insecto o hexápoda. Tenemos los arácnidas, tenemos los crustáceos, tenemos los miriápodos. ¿Qué característica o qué se diferencia de cada uno de estos? Para que los que entran o los artrópodos que entran en esta clasificación, ¿qué características deben presentar para que digamos es un insecto, es un arácnido, es un crustáceo, es un miriápodo? Para que sea un insecto, generalmente estos tienen cabeza y en la cabeza van a tener boca, los ojos, las antenas. Aparte están constituidos por un tórax, está el abdomen y tienen generalmente 6 patas. Es decir, a ambos lados 3 y 3. Aquí podemos ver las hormigas, pertenecen al grupo de los insectos. Tienen
la cabeza, tienen la boca, tienen lo que vendría a ser algunos de los que se clasifican como insectos pueden tener alas también. Entonces tenemos las moscas, saltamontes, hormigas, pertenecen al grupo de los insectos. Luego tenemos el otro grupo, ¿cómo los clasificamos en el grupo de los arácnidos? En este caso, entra en el grupo de los arácnidos aquellos que tienen 8 patas y no tienen antenas. Aquí podemos ver las 8 patas, se refiere a ambos lados, ¿no es cierto? Es decir, que se divide en 4 y 4. Después tenemos los crustáceos, que en este caso son los que más estarían en la parte del mar. Tenemos que tienen más de 10 o más patas y sus antenas son mucho más largas. En este caso tenemos las langostas. Luego tenemos los miriápodos, que tienen un cuerpo alargado y son con más cantidad de patas. En este caso entrarían aquí los 100 pies y los 1000 pies. ¿Me esperan un ratito ya, por favor? Bueno, volviendo, entonces, si ustedes se dan cuenta, más hacemos la clasificación dependiendo de la forma del cuerpo del artrópodo, ¿no es cierto? Y también de la cantidad de patas que vaya a presentar estos microorganismos. Cuando hablamos del insecto o hexápoda, que ya habíamos dicho que en este caso son las hormigas, las moscas, entonces estos pertenecen al grupo de los artrópodos, al filo artrópodo, y al estudio que se encarga de estos artrópodos se lo conoce como entomología.
Estos generalmente se caracterizan porque podemos nosotros encontrar ambos sexos separados, tanto macho y hembra. La forma de reproducción de estos tipos de artrópodos es mediante los huevos y pueden tener también dos tipos de metamorfosis, tanto la incompleta como la completa. Ya eso de las metamorfosis ya las habíamos mencionado, entonces lo vamos a pasar, que ya sabemos cuáles son las completas y cuáles son las incompletas. El insecto adulto, en este caso, su cuerpo lo va a tener dividido sobre todo en 3 regiones, que son la cabeza, en la cual vamos a encontrar el aparato bucal, los ojos, las antenas. Vamos a encontrar lo que viene a ser el tórax, y en el tórax, en algunos de estos artrópodos se pueden dividir en 3 segmentos, que vendría a ser el protórax, el mesotórax y el metatórax. De cada uno de estos segmentos del tórax, pues generalmente sale un par de patas, tanto de protórax, mesotórax y metatórax. Aquellos insectos que tienen generalmente alas, estas van a salir de esta parte de acá, del mesotórax. Los que tienen alas, entonces salen de la parte del centro. En general en el abdomen no van a encontrar apéndices, pero pueden tener órganos, bueno, como son, encontramos ambos tipos de sexos, tienen obviamente los órganos reproductores. Aquí podemos ver aquí podemos ver la división que hemos mencionado de las partes de lo que vendrían a ser los insectos, que habíamos dicho que estaba la cabeza, que vendría a ser esta parte de acá, donde pueden estar las antenas, los ojos, el tórax, que era el que estaba dividido en 3 partes, el protórax, el mesotórax y el metatórax. En este caso, sale de la parte del mesotórax, saldrían las alas que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Y la parte final. Generalmente la respiración que tienen estos tipos de insectos es por tubos tranqueales, tienen un aparato respiratorio bien formado, lo que vendrían a ser los insectos. En el caso de los artrópodos que se clasifican en el grupo de las arácnidas, que en este caso obviamente las que más predominan son las arañas, ¿no es cierto? En este caso vendrían a estar las arañas, las más comunes, también entran los ácaros, los escorpiones, las garrapatas. Estos arácnidos, los que pertenecen a este grupo, algunos pueden ser vectores, como son las garrapatas, pueden ser vectores de enfermedades, tanto, sobre todo bacterianas. Generalmente lo que transmiten son enfermedades de tipo bacteriano. La bacteria que más tienen en su interior las garrapatas es la borrelia, que da lo que es la enfermedad de Lyme. Entonces, que es una enfermedad, obviamente, que tiene un proceso bastante patógeno. En este caso, sería producida por este tipo de artrópodo que pertenece al grupo de las arañas. Aquí podemos ver en esta diapositiva todos los artrópodos que pueden estar presentes en este grupo de los arácnidos. Los alacranes, las arañas, los escorpiones, las garrapatas, las tarántulas, pueden estar presentes en este grupo. Aquí vemos lo mismo que hemos mencionado y en este caso el cuerpo de los arácnidos está dividido en 2 partes. A diferencia de los insectos que estaba dividido en 3, aquí lo tenemos dividido en 2 partes. Una parte que se conoce como cefalotórax, también conocida como prosoma, y en la cual va a estar presente la cabeza y el tórax. Y después tenemos la otra, segunda, que vendría a ser el abdomen, que también se lo conoce con el nombre de opistoma. Y en los escorpiones se aumenta a estas dos partes del cuerpo, se aumenta un aguijón, que es con el cual ellos pican
e introducen el veneno que tienen. Aquí podemos ver en el caso de las arácnidas entonces las dos partes, el prosoma y el opistosoma, que vendría a ser el abdomen. Es menos compleja su morfología si hablamos de los insectos. Aquí igual podemos ver las dos partes en las cuales se dividen, que vendría a ser el prosoma y el opistosoma, igual aquí en los alacranes. Generalmente en las garrapatas y en los ácaros, todo esto que hemos dicho, las dos partes están unidas, no se distinguen a veces porque están en uno solo. De los arácnidos, ninguno tiene alas ni antenas, a diferencia de lo que habíamos visto en los insectos, que sí podían tener alas y también podían tener antenas. Entonces, en los arácnidos no hay ni alas ni antenas. En este caso, el sistema respiratorio de los arácnidos generalmente es de tipo traqueal. Y en las arañas es una combinación tanto de tráqueas como filotráqueas. La mayoría de los arácnidos no son, podemos decir que de estos, ninguno prácticamente es casi beneficioso. La mayoría de los que pertenecen a este grupo son dañinos para el hombre como para el medio ambiente. Es decir, son más que todo depredadores y son parásitos. No causan beneficio, a diferencia de los insectos que sí podían haber beneficio. Aquí como recomendaciones, digamos, ¿no? Si tuviéramos contacto con lo que vendrían a ser algún tipo de arácnido, como ser los alacranes y las arañas, que son aquellas que pueden, o que son más peligrosas porque pueden inyectar, tienen sustancias tóxicas que pueden actuar como venenos y ser bastante patógenas para el ser humano. Entonces, ¿qué se debería hacer ante una picadura de un alacrán o de una araña? Siempre retirar las cosas que estén comprimiendo, donde está la zona, donde ha sido la picadura, lavar bien la zona con agua, jabón. Dependiendo de la situación, cómo uno va viendo que va reaccionando en la piel, como si se va enrojeciendo, si se va inflamando, hay que inmovilizar esa parte, es decir, y hacer como un torniquete también en el sitio donde se haya producido para evitar que siga avanzando el veneno, en este caso puede ser del escorpión o de la araña. Se puede colocar también pedacitos de hielo para calmar un poco el dolor y para que se retrase la absorción del veneno. Hay que ir al médico si uno ve que la zona se va afectando demasiado, o si uno va, o si la persona siente que está teniendo, qué sé yo, insuficiencia respiratoria, que le está produciendo un tipo de alergia, entonces hay que ir inmediatamente a un centro de salud. Siempre sería bueno, cuando en caso de picadura, poder ver o poder capturar en este caso, al que hubiese causado la picadura, ya sea el alacrán o ya sea la araña, obviamente con todas las medidas, con todos los cuidados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a veces es bueno o ver las características o sacarle una foto para llevarle al médico, para que él pueda ver qué tipo de animal ha sido ha ocasionado la picadura, para que también puedan colocar un antídoto, porque a veces ya hay antídotos para ciertos tipos de estos arácnidos. Entre las arañas, la más peligrosa es la viuda negra, que puede ocasionar inclusive la muerte en las personas, entonces, porque su veneno es bastante fuerte. En el caso, por decir, si bien ahorita estábamos hablando de lo que son los alacranes y las arañas, en el caso de las abejas, que pertenecen al otro grupo de los insectos, y hemos dicho que son beneficiosas, pero algunas personas presentan alergias a las picaduras de las abejas, se empiezan a inflamar, y el problema de las alergias es que a veces la epiglotis se inflama y el paciente sufre una insuficiencia respiratoria. Entonces tiene que colocarle un antihistamínico, un antialérgico inmediatamente. Obviamente que no todas las personas tienen esa predisposición a ser alérgicos a las picaduras de la abeja, pero también hay que tomar las previsiones. Si uno ve que el paciente, que la persona está reaccionando mal después de una picadura de abeja, igual hay que proceder inmediatamente y lo primero es colocarle un antihistamínico para evitar el proceso de la alergia. Y en caso de que se complique, pues obviamente llevar al médico.
Si nosotros hablamos en este caso ya del grupo de las crustáceas, tenemos nosotros muy poco, porque esto es más que todo lo que se encuentra en los lagos, en los mares. No hay crustáceos que sean de importancia médica, es decir, que causen enfermedad o que puedan ser parásitos en el hombre. Y en el caso de los miriápodos, que se caracterizan y entran en esta clasificación porque son aquellos que tienen bastantes patas, más de 10, es lo que conocemos nosotros como el 100 pies, es el más común. Ese es un tipo de artrópodo que pertenece al grupo de los miriápodos. Y están formados generalmente por la cabeza y de lo que vendría a ser todo lo que es el cuerpo estructurado por segmentos. Aquí podemos ver los miriápodos, tenemos en la parte de la cabeza, estos sí tienen antenas, a diferencia de los arácnidos que no presentaban antenas, pueden tener esta como unos agujones, que se los conoce como forcípulas, que son como unos aguijones que también pueden inyectar veneno por estas estructuras. Esta vendría a ser la cabeza, y aquí podemos ver lo demás que vendría a ser el tronco del miriápodo, que está formado por varias patas y el cuerpo está segmentado. En este caso, el 100 pies o escolopendra, y también tenemos el 1000 pies. Bueno, con eso sí ya concluimos lo que vendría a ser las partes de las características generales, tanto de los protozoarios, de los helmintos, del grupo de los artrópodos. Eso más que nada es algo así general. Ya cuando vamos avanzando de cada uno de los parásitos, ya vamos a ir viendo con más detalle cómo se reproducen, cuáles son sus hospederos principales, cuál es su forma de identificación, cuál es la que nosotros observamos al microscopio, qué característica tiene ya sea la forma del quiste, la forma del trofozoito, qué característica tiene la forma de los huevos. Eso ya lo vamos a ir viendo cuando vamos avanzando parásito por parásito. Esto ahora más que nada es como algo general para conocimiento general de los tres tipos de organismos que vamos a ver en lo que vendría a ser la parte de parasitología. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Disculpe, doctora, en la parte donde dijo entre las picaduras, qué debemos hacer y no debemos hacer, en la parte del torniquete dijo que cuando nos hace o tenemos la picadura, no debemos de aplicar torniquete. En algunas ocasiones aplican, en otras no, pero es recomendable. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen el torniquete, hacen la presión para que la sangre no circule, ¿no es cierto? Se detiene. Entonces, eso es para evitar de que siga avanzando el veneno. Después también lo que se requiere es inmovilizar un poco para que tampoco, ustedes saben, cuando hay más movimiento, hay más circulación, ¿no es cierto? Entonces, evitar eso para que no siga avanzando el veneno y dé la oportunidad a que se pueda llegar a un centro de salud para que esa persona sea atendida. Pero para mí es más recomendable colocar el torniquete porque así detenemos un poco la circulación de la sangre para evitar que siga avanzando. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, voy a sacar la fotito de la asistencia, enciendan sus cámaras. No se quedan sin asistencia. Ya, ahí quietitos, 1, 2, 3. Gatito, voy a dar al otro. Ya. Bueno, entonces aquí vamos a quedar y nos vemos el siguiente jueves. Ya les voy a pasar estas diapositivas porque ya con esto terminamos lo que vendría a ser esta unidad. ¿Sí?
Doctora, buenas noches. Una pregunta, se me cortó ahorita la internet y volví a entrar de nuevo. No sé si me sacó la fotografía, pero estaba presente. Anaí Medina. Yo creo que sí, porque no acepté a nadie ahorita. Sí. Ajá, debe estar. Ya. Ya sé, me fue el internet y volví a entrar, pero recién prendí la cámara. Ya, está bien. Bueno, entonces nos vemos. Que tengan buen fin de semana. Chao, chao. Chao, doctora. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.